Gracias por continuar con nosotros. Es momento al paso a la mesa de análisis de este viernes. Para ello recibo con gusto, como todos los viernes, a Marco Antonio Vázquez. Marco, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día para todos. Fernando Acuña, buenos días. Buenos días. Desiderio García, buenos días. Hola, buenos días al auditorio. Bueno, pues hoy platicar sobre este comunicado del Congreso local, en donde emitir insultos, calumnias o difundir información falsa en redes sociales podría ser castigado de 1 a 3 meses de trabajo comunitario, pero se incrementará en caso de que sean reiteradas y anónimos. Si el Congreso aprueba esta propuesta, Tamaulipas se convertiría en uno de los primeros estados del país en tipificar, sancionar penalmente la difamación digital, respondiendo, dice la propuesta, a una de las demandas sociales más urgentes en la era de las redes sociales. Esta iniciativa fue presentada por el diputado Francisco Adrián Cruz de Morena, quien plantea sancionar estas conductas con trabajo comunitario de 1 a 3 meses y multas de 50 a 200 unidades de medida de actualización. La UMA menciona que estos castigos por medios digitales a quien afecte el honor, la reputación, la credibilidad del buen nombre o principio de inocencia de cualquier persona física o moral, ya sea pública o privada. Dijo que se busca llenar un vacío legal en el combate a la violencia digital, que actualmente no contempla sanciones por insultos, agravios o difamación en redes sociales. Marco, ¿es viable sancionar con trabajo comunitario o multas, como dice la propuesta, a quienes insulten o difundan información falsa a través del internet? Yo soy contrario a todo tipo de restricciones en las redes sociales. Yo siempre he pensado que las redes sociales es una especie como de tu casa. Tienes a tus amigos, tienes a quienes supuestamente comulgan contigo. Es increíble cómo posterior a eso se hacen chismes, se divulga lo que la gente piensa que tú quisiste decir, o las interpretaciones sobre las exposiciones que tú haces en las redes sociales. Para mí es como tratar de censurar tu forma de ser. Sin embargo, las estadísticas están con ellos. Todos los organismos mundiales incluso hablan de que el ciberacoso se está convirtiendo en un grave problema. Ahora, esperemos que la intención de los diputados sea sana, porque lamentablemente tenemos una clase política o unos políticos, sobre todo los diputados, los legisladores, bastante sensibles, son bastante malos para trabajar, pero les da, se enojan porque les dices que son huevones o levantadedos o que no tienen ni la mínima capacidad para desarrollar un cargo como el que están desempeñando, que esa es la realidad. Las legislaturas tristemente se han convertido en una especie como de secretaria, ni siquiera de secretaría de Estado, una secretaria del Ejecutivo en turno, y legislan de acuerdo a las instrucciones que reciben. A veces, como en este caso, se refritean propuestas que vienen a nivel federal o a nivel mundial en tendencia, y no pasan de eso. No son capaces de construir por lo menos un organismo o una institución interna del Congreso que les permita conocer cuál es la realidad social. Se supone que las leyes son para darle orden y para darle armonía a la sociedad, para guiarla o para obligarla a irse a un carril en beneficio de todos. Los legisladores ni siquiera han de saber qué es eso. Y es triste, y te insisto, ojalá esta ley no esté pensada perversamente para que los diputados se defiendan de esa clase de acusaciones que les hace todos los días la sociedad. Ojalá no esté diseñada para reprimir al periodista, para reprimir a los que se meten a las redes sociales a hacer una crítica, si tú quieres, ofensiva, lo tendrías que poner entre comillas porque siempre es interpretación hacia los políticos, pero que lamentablemente es necesaria. ¿Por qué? Porque si tú le dices a un político corrupto ahora en las redes sociales, va a decir, me está lastimando mi honor, me está lastimando todo lo que tú quieras, y van a tratar de ponerte a trabajar en servicio comunitario, a barrer las calles o a lo que sea necesario o lo que vaya a marcar la ley para tratar de disuadir a la población a que ya no los critique. Creo que está
tendría que hacerse algo muy, muy preciso en esa ley para que no vaya a caer el político en la tentación de, ya con todo el aparato del Estado, de sancionar a las voces discordantes sobre sus formas de actuar. Iba a decir de pensar, pero está difícil que lleguen a muchos a esa situación. Ojalá esta ley sea sana, sea pensando en la gente, en los niños, en los inocentes que no deberían de estar en las redes sociales, pero que ahí están, y tratar de defenderlos, tratar de igual de proteger a personas que lamentablemente caen en manos de profesionales que manejan redes nada más para acosarlos o para dañarlos. Eso sí sería una buena acción, una acción que se requiere. Lo preocupante para mí es quién nos va a proteger de los legisladores, quién nos va a cuidar de que hagan una ley que sea bastante concisa, bastante lejos, que quede muy lejos de la interpretación y que se pueda aplicar de forma eficiente sin dañar a quienes los critican o sin tratar de restringir la libertad de expresión de las personas que finalmente son las que les pagan y las que los tienen ahí. Fernando, ¿tú ves viable esta propuesta? Mira, es viable en cierto sentido, pero se presta a las venganzas políticas. Y esto de las restricciones, de decir, pues, tal vez mentiras, de difamar o de hablar mal acerca de la moralidad de ciertas personas, ciertos funcionarios, esto siempre ha ocurrido. Por ejemplo, hace varias décadas antes de que irrumpieran las nuevas tecnologías de la comunicación, las redes sociales, las famosas redes sociales, yo recuerdo en los 70, 60, había, bueno, más atrás todavía, había ciertos desahogos. La sociedad siempre requiere desahogarse de las gentes que están en el poder. Les ponían apodos, por ejemplo, se dice que a uno de los presidentes que puso Plutarco Elías Calles le decían el nopalito, pues juzguen ustedes por qué, ¿verdad? Es decir, había apodos, había sarcasmo, ¿no? Había acidez en cuanto al populacho, ¿verdad? Para juzgar a quienes estaban en el poder. Más adelante, las carpas, la famosa carpa, tenemos a personajes como Palillo, que era un cómico que hablaba con sarcasmo acerca de la clase política de su tiempo. Lo hacía lo hacían en lugares ya destinados para ello. La gente iba a eso, a reírse, a burlarse de quienes estaban en el poder, de los que ejercían el poder político en ese entonces. Entonces ahora, como ya no se requieren sitios exclusivos, y pues las redes sociales dan a conocer, exhiben a las personas, sea cierto o no, ¿verdad? Hablan de las amantes, de las novias, bueno, pues todos sabemos de los escándalos que se han dado. Eso pues lastima o hiere digamos, la moral, ¿no? O sea, decía ese famoso cacique potosino, ¿qué es la moral? Pues un árbol que da moras, decía él, o sea, burlándose, haciendo cinismo, ¿no? de lo que es la moral. Es muy difícil delimitar qué es realmente un delito y qué realmente no lo es. O sea, finalmente, y eso es lo delicado del asunto, es que el tema recae en quienes van a juzgar esto, en quienes van a definir qué es o qué no es agredir o meterse con la vida íntima de una persona, o de proferir insultos y todo eso. Bueno, pues un insulto se puede definir, pues ese es un insulto, todos sabemos qué es, pero entonces ahí se presta también a que quienes critican a un régimen, a un gobierno, a un sexenio, a una presidencia municipal, a un congreso local,
pues también sean víctimas de excesos políticos. ¿Por qué? Bueno, porque pues si hay alguien que los está molestando, entonces es fácilmente crearle un cuadro de esa naturaleza, de ese delito, ¿verdad? Y fincarle responsabilidades. Esos son los riesgos, ¿no? Si las leyes en México se aplicaran de manera objetiva, sin intereses políticos de por medio, me parece que esto sería pues lo justo, ¿verdad? Sería muy bueno, porque oxigenas la sociedad, fija reglas, e incluso para efectos de educación social y política, esto sería bueno, sería conveniente. Pero repetimos, en un país como México, pues se presta a que las cosas se manipulen y a que en ocasiones paguen justos por pecadores, ¿no? Un antecedente de estos en la etapa de la colonia, la famosa corte eclesiástica, que estaba presidida por un ministro de apellido Torquemada. La ley Torquemada es muy famosa porque era la famosa cacería de brujas. ¿Qué quiere decir? Que a los enemigos políticos de aquel entonces, pues bastaba con que alguno dijera: esta es bruja, o este es brujo, o este es diabólico, todo eso, pues se le iba encima, lo quemaban en la hoguera o le hacían cuanto tormento era posible en ese tiempo. Entonces sí creo que, para concluir el primer comentario de esta mesa, por mi parte, es que es buena, tiene su lado bueno, propositivo, pero también su lado riesgoso, peligroso, para que se preste pues al desquite o a la venganza política. Desiderio, ¿tú cómo lo ves? ¿Es viable o no es viable? Mira, es real que la violencia digital se ha incrementado en nuestros tiempos, y que hay el ciberacoso, y que muchos estudiantes, adolescentes, sobre todo mujeres, sufren de esto. Pero aquí el gran problema es cuando lo agarran los políticos y lo buscan también como justificación, y se sienten ofendidos. Y desgraciadamente los funcionarios y los políticos afines al régimen son los que tienen la cercanía también con el Poder Judicial para mover los hilos y, como decían mis compañeros, fincar responsabilidades ante las críticas que se le hacen, ya sea ciudadanos o funcionarios. Pero aparte, esto no es nuevo. Debemos recordar que en 2014, en Veracruz, el Congreso de Veracruz, impulsado por el gobierno de Javier Duarte, quiso aprobar una ley que se conoció como la ley antimemes, en donde se buscaba dar cárcel a las personas que generaran memes burlándose o mancharan la reputación de funcionarios y políticos. Ustedes saben quién era el principal cliente de esos memes, pues Javier Duarte, y era el que le dolía. No pasó nada, porque pues redes sociales, pues la misma ciudadanía, los periodistas, pues criticaron demasiado esa iniciativa, como comentan mis compañeros, que era más como algo de prevención, como algo de represión, sobre todo en el ámbito de redes sociales. Este año también en el Estado de México, el diputado Armando Corona Arbizu, metió también una iniciativa, que era la iniciativa anti-stickers, enfocado directamente a evitar que se hicieran stickers en donde se dañara la imagen o se burlara. Pero el problema fue que la ley era demasiado ambigua, y en el capítulo de la ley decía a ciudadanos, menores de edad, mujeres, políticos y servidores públicos. Entonces, pues también le fue como en feria, que tanto que tuvo que recular y decir que iba a modificar la ley, y no pasó nada. Ahora, en este punto, pues desgraciadamente se ve igual, o sea, parece que más que una ley para proteger a la ciudadanía, a las personas vulnerables, pues se busca pues poner pues al final de cuentas marcar el silencio para evitar críticas. Hemos notado una tendencia increíble con las nuevas generaciones de políticos que tienen la piel demasiado sensible, no aceptan la crítica y ya todos se sienten ofendidos y les da ansiedad, pobrecitos. Entonces, cuando se les dice, oiga, no está haciendo su trabajo, bueno, el mismo diputado, pregúntenle acerca de su comisión, pues, si lo ven,
está en telarañas, ¿no? Anda, ahora también hay que ver si esta iniciativa que presenta es generada por él, pensada por él, arrastrada al plumabar, o simplemente le dijeron, hey, no has puesto iniciativas, todas son en conjunto por parlamentario, para que no digan que no estés trabajando. Entonces, porque está completamente fuera del tema que, según esto, él maneja en la Comisión de Energía. Entonces, desgraciadamente todo, como dice Marco, como dicen mis compañeros, creo que todos estamos en la misma sintonía al respecto de que todo lo que huela a represión, pues nos vamos a estar en contra en ese aspecto. Sí, debería haber regulaciones en aspecto de la violencia digital, el ciberacoso, pero creo que antes de generar una ley debería de crearse una sinergia y una infraestructura para eso mismo, porque al final de cuentas, como pasa en muchas leyes, pasa el caso de la hora que está muy de moda la violencia de género, castigar a las personas que agredan y utilizan. Desgraciadamente el término pues se ha transversado demasiado, y cuando algún periodista o algún ciudadano critica a una funcionaria por su trabajo, no por ser mujer, por su trabajo, inmediatamente se queja y abajo es por violencia de género. Pasa el caso de la diputada de dato protegido, en donde pues presuntamente el mismo esposo se reunió con la juez que dictó la sentencia para que esta ciudadana tuviera que salir a pedir disculpas en redes y pues ya no hablar sobre el tema. Entonces, desgraciadamente, ese es el gran problema, cuando los políticos piensan en una ley y la ciudadanía piensa que más que estar dedicada a la protección de ellos, se ve que es directamente hecha como camisa de sastre para que ellos no les estén criticando y no se les diga nada. Ese es el gran problema. Así es. Y bueno, Marco, ¿realmente esta iniciativa o este trabajo responde a una demanda ciudadana genuina, o es más, como se mencionaba aquí, pues estos políticos que les molesta todo? Sí hay, el problema sí es real, o sea, eso no es la crítica. La crítica son sobre los riesgos de aprobar una ley de este tamaño. Si a una persona lo obligaron a ir a disculparse al Congreso o a la Cámara de Senadores, imagínate que a ti, porque criticas al alcalde porque hay baches, o criticas al diputado porque no hace nada, o criticas al gobernador porque para tu juicio es corrupto, o sea, ¿qué podrían hacerte? O sea, imagínate que te llevaran a barrer las calles todos los días, o 30 días, o 3 meses, lo que marca la ley, porque tú criticaste o tú dijiste que alguien era corrupto y él se sintió ofendido y lo estás afectando. O sea, eso es lo riesgoso. Hay que precisar qué es lo que buscas con esta ley, si es real tu preocupación por la sociedad. Creo que deberías de marcar ahí, fuera políticos o periodistas o quienes están, ellos entran al Código Penal y vámonos, que se investigue lo que tenga que investigarse cuando se cometa un delito. Eso es la preocupación. Hay que hacer una ley que sea adecuada para proteger, te insisto, que no deberían de estar los menores en las redes sociales, incluso hay restricciones, pero para proteger a los menores, para proteger a personas que no han hecho otra cosa que hacer señalamiento, porque también se da mucho. Tú como ciudadano acusas a alguien, a un funcionario, y como los funcionarios tienen bots y tienen lana para meterle en las redes sociales, te la regresan y te acusan de lo que no eres. Eso también se da. Creo que sí es necesario legislar sobre el tema, pero es más urgente que no nos vayan a aplicar una ley restrictiva para realmente que la sociedad marche en forma armónica acusando o señalando los errores que cometen los políticos sobre todo. Muy bien. Bueno, pues acompáñame a la siguiente pausa comercial, nos tardamos y volvemos con esta mesa de análisis.
Hay muchos medios de comunicación, pero no todos plasman la realidad. Hay quienes la esconden, otros la exageran y unos más la distorsionan. En el diario MX simplemente la escribimos. El diario de los bien informados. www.eldiariomx.com. El personal médico salva vidas. Con entrega y compromiso, ellas y ellos cuidan la salud de México. El Senado de la República otorga el reconocimiento Dr. Jesús Cumate Rodríguez a quienes, con vocación y esfuerzo, protegen la salud de todas y todos. Se invita a instituciones, organizaciones sociales, académicas, públicas y privadas a postular candidatas y candidatos. Consulta las bases de la convocatoria en senado.gov.mx. Senado de la República. 66ª legislatura. Su compra con crédito Coppel entró en modo premio. ¿Modo premio? Sí, doble dinero electrónico. Solo en octubre compra y gana doble dinero electrónico en toda la tienda con Coppel Max. Este mes aprovecha tu crédito Coppel en modo premio. Llegaron las torres del ahorro de Farmacias Guadalajara. Porque estar bien es lo más importante, Farmacias Guadalajara te acompaña y cuida tu salud. Bisolbono Bisolsec de 120 mililitros, 106. Bioelectro con 24 tabletas, 112 pesos. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. Siempre contigo. Tu hogar merece lo mejor. En Saler Materiales te ofrecemos calidad, variedad y precios especiales. Tenemos lo que tú necesitas. Visítanos en nuestras sucursales: Modelo, La Interejidal, La Loma y El Mirador. Saler Materiales, construyendo tu felicidad. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, Fernando, preguntábamos pues si es realmente una demanda ciudadana o más poco aguante de los políticos actuales, ¿no? Mira, indudablemente, y para decirlo con todas las palabras, no es una demanda ciudadana. Se trata de proteger al poder de sus excesos, de sus lujurias, de todo lo que no se puede hablar en público, ¿verdad? Porque si se tratara de proteger a la sociedad, oye, hay temas relevantes, torales, medulares. Ahí está el de la seguridad pública, ¿verdad?, que requiere de varias leyes. O sea, ¿para qué? Pues para evitar todo lo que está ocurriendo, ¿no? Extorsiones, toda una serie de cosas. Si realmente los legisladores acudieran a ese famoso huevo que está ahí, ¿verdad?, que tenemos aquí en la capital, para proteger a la sociedad, pues otra cosa sería. O sea, a lo mejor este tipo de temas que yo no le resto relevancia, pero que serían secundarios en comparación con otros, ¿verdad?, que sí merecen toda la atención, ¿verdad?, de quienes están ahí como representantes populares. Es decir, no, yo creo que por una parte sí hace falta más seriedad en lo que se legisla, y por otra, pues como que les hace falta más rendimiento, más productividad a los diputados. Entonces, pues si van a llevar a cabo este tipo de cosas que pueden caer en la atrocidad, como ya te dije en un principio, o en la vendetta política, pues obviamente espero que consulten también a la gente, ¿no?, al pueblo, así como ahorita está de moda, porque yo no creo que la gente del pueblo que no participa, ¿verdad?, que hace su vida diaria, su vida cotidiana, ¿verdad?, no creo que avale este tipo de cosas. Así es. Decidir esto, ¿cómo es realmente una demanda ciudadana? No, pero aparte, digo, lo que comenta que el licenciado también es cierto, de si escucharan al pueblo, a la ciudadanía, pero no lo escuchan. El mejor ejemplo es ahorita la reforma a la ley de amparo. Se hicieron foros, se hablaron estudiosos en el tema, se hicieron pláticas, mesas redondas, y al final de cuentas hicieron lo que ellos quisieron y aprobaron lo que ellos quisieron. Ese es el gran problema. O sea, si hubiera esa sinergia entre estudiosos, ciudadanía y legislativo, bueno, estaríamos más tranquilos y estaríamos hablando de otra cosa. Pero el gran problema es de que al final
les llegan las iniciativas y no les mueven ni una coma, ni siquiera hay un debate inteligente, analítico, para los pros y contras de esta situación. No, son ocurrencias al final de cuentas. Y esta iniciativa es una entre muchas otras que a lo largo de los diputados se avientan cada cosa que dices, no es posible. Para eso están dedicando su tiempo para legislar. Es un gran problema que tenemos en este momento. La clase política, la carrera legislativa, desgraciadamente, pues se va menguando. Hemos tenido grandes pensadores y idearios en el poder legislativo, tanto a nivel local como nacional, y en este momento dime uno, señáleme y no te van a sobrar dedos de una mano. Ese caso. Entonces, el gran problema es ese, las leyes a modo y tratar de que el poder poco a poco empiece a cerrar los espacios para que la ciudadanía se pueda manifestar. Muy bien. Dice recordar, hace años que la difamación y las injurias dejaron de ser delitos en todo el país. El derecho penal no tiene función para castigar los sentimientos de las personas, así como este diputado. Bueno, ahí está el comentario. Y en resumen, Marco, pues también, ¿quién decidirá pues qué información es falsa o no? Sí, insistimos, el riesgo es grande. El riesgo de una ley de esta naturaleza es grande para la sociedad, es grande para los... Finalmente, aquí coincidimos todos en el sentido de que esas expresiones son como la válvula de la olla de presión. Uh-huh. O sea, si la cierras en un momento te va a explotar y de manera más drástica. Los políticos, lamentablemente, como ocurre en la sociedad, en la sociedad hablan de una generación de cristal, esta creo que es de papel de China o de algo peor, porque no tienen la menor intención de escuchar las críticas en contra de ellos, que muchos las merecen y me atrevería a decir, con muchos nos quedamos cortos. Sí es un riesgo grande esta ley que están proponiendo, que insisto, tendrán que buscar la manera de eliminar la protección a políticos, a los periodistas también, y a otros, las granjas de bots y a todo ese tipo de empresas que se dedican a llevarte, a acosarte con publicidad, y que a veces es acosarte con falsedades. Hay mucho que hacer en ese sentido y ojalá los diputados se dejen de tonterías y se pongan a trabajar en serio por Tamaulipas. Muy bien, Fernando. Yo creo que se debe de debatir más hacia el interior de la sociedad temas como este, porque de lo contrario caeríamos en una situación ayatolesca como allá en Irán, que ocurría en su momento, ¿verdad? Que los fieles del Corán, pues cualquier cosita le cortaban la cabeza ya a las personas y todo eso. O sea, no podemos caer en excesos de esta naturaleza, porque caeríamos también pues en ciertas hipocresías, ¿no? O sea, en mojigaterías que yo creo que en este momento, para los problemas que tenemos realmente y que se deben de discutir en el Congreso y de legislar realmente, yo creo que no vienen al caso. Muy bien. ¿Desiderio? No, pues la verdad es que, tenemos políticos que son memes caminando, que cada vez que dicen una expresión que abren la boca, pues dan tema para las redes sociales, y eso es lo que les duele al final de cuentas. Yo creo que, como dicen mis compañeros, hay temas más importantes que se deben de analizar, y creo que la sociedad también pide temas como la misma seguridad, la protección a víctimas del ciberacoso. Sí, es válido, pero creo que antes de eso, yo creo que los legisladores deben de aterrizarse y ponerse a trabajar directamente, escuchar, tener un poco de empatía con la ciudadanía y ver qué es lo que en realidad a la ciudadanía le hace falta. Muy bien. Bueno, gracias como siempre por habernos acompañado, Marco Antonio Vázquez. Gracias, buen día Fernando Acuña, gracias. Desiderio García. Gracias. Gracias a usted, a nombre de todo el equipo de ORT Radio y nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares, y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Estás conectado con X.